importante fruto en la medida en que prácticamente se ha convertido para Suecia casi como la patata. El sueco come esta fruta de manera, bueno, la come muy diferente a nosotros. De primer momento, la mayoría de los suecos no la consumen, ahora que se están acostumbrando a consumirla madura. Pero por lo general, cuando la fruta empieza a coger las pinticas oscuras, que dicho sea de paso, se pone exquisita, Dulce. ya no la compran. Parece que no lo sabían. Parece que no lo sabían. Entonces, allá en Bresque, cuando llegamos, esperábamos bueno, imagínense, no conocí, los suecos prácticamente empezaban a llegar los latinos, ¿no? Y entonces nosotros aprovechábamos, ¿no? El niño se dio cuenta de esto que les cuento, y aprovechábamos y no comprábamos los bananos. Entonces cuando ya estaban los mazos inmensos, manos inmensas, pinticas con las pintas, las sacaban una mano a 5 coronas. Y la regalaban también. Y la regalaban también. Y entonces, bueno, llegaba con la bolsa y le llevábamos una carga de platanitos de esos maduros que era una un poco delicia. más y cuando van a tirar la basura se lo llevan gratis. Una delicia. Muchas veces nos regalaban, le damos la bolsa llena de bananos maduritos. Yo compré acá los que ya estaban así, de que Sí. 12 coronas, una cosa así. Sí, efectivamente. Y cuando está más rica, ¿no? Es cuando más respetan, efectivamente. Y Entonces, entonces, sin embargo, por otro lado, no solo está el hecho de que no lo comen ya pintado, porque en Cuba decimos pintón, verde al verde. Pintón cuando está madurando. Sí. Y pintado es cuando ya está madurito. madurito con pintas negritas, ¿no? Y que la cáscara está más fina. La carne está mucho más fina. Bueno, el epicar. Está mucho más Pero fino. una preguntita, perdón mi ignorancia, yo he aprendido esto últimamente, no sabía antes, hacía como los suecos, pero lo que sí hago, los plátanos los frío en fuego lento y salen dulcecitos, etc. A veces no, pero lo que quiero saber es, hay un límite entre poder comerlo y no poder comerlo, si se pudre, y ¿cómo se sabe cuando está podrido? Primero el banano está podrido cuando ya no tiene sabor. Pierde todo el dulzor. Porque toda la digiere. Hay un límite. Ok, entendamos una cosa. El fruto no está hecho para que tú te lo comas. De cierta manera sí. Pero no está hecho para que tú lo comas por una simple razón. El fruto está diseñado para proteger a la semilla. Mañana es que voy a hablar sobre estos temas. Sobre la estructura de un fruto, porque la naranja es un fruto atípico por completo, ¿no? La naranja parece un fruto común y es un fruto completamente diferente a cualquier perspectiva de los frutos conocidos. Entonces mañana voy a hablar sobre qué es un fruto verdadero, cuáles son las partes, las estructuras. Pues miraré el vídeo. Así que Pero mañana, en la práctica me ha abierto una perspectiva, ¿no? El librito de frutoterapia va a salir con una introducción de botánica recreativa, donde todos los aspectos de cómo se reproducen las plantas, cuáles son los patrones de hoja, cuáles son los patrones de fruto, diferenciar las características, porque por ejemplo, un tomate es una baya, pero un melón, que parece una baya, es un pepónide, y un aguacate es una drupa, y las características, y la naranja es un hesperidio. Entonces, las características del fruto son sumamente importantes para saber qué me estoy comiendo. Porque a todas estas, esto también, el plátano es una falsa baya también. Entonces después que yo terminé de hacer el plátano, cuando yo hice el plátano ya me empezó a picar. Me empezó a picar el que estoy usando algunos términos. Es verdad que lo estoy describiendo abajo, pero estoy saturando a veces con ciertos términos que son imprescindibles, pero que lo exigen la comunicación. Entonces me dije, por favor, un capítulo sobre temas generales de, por ejemplo, cómo se reproduce la planta, cuáles son las partes, cuál es la característica básica del fruto. O sea, enfocar sobre frutos, diferenciar los tipos de frutos, mostrar sus peculiaridades para que se entienda, por ejemplo, que se entienda, cuando estamos hablando de un fruto, por lo general estamos hablando de frutos carnosos. Cuando estamos hablando de un fruto, pues, ¿qué parte del fruto es lo que me estoy comiendo? Porque es importante el que me estoy comiendo tal parte del fruto en función de justamente la parte del fruto es la que me trae cierta peculiaridad en la constitución que la hace diferente justamente, tanto anatómica como fisiológicamente. Entonces esta propia perspectiva yo la he resuelto mentalmente y la
y ya la voy a inscribir así. Pero de momento estoy insertando en toda la conferencia aspectos de botánica que son necesarios para la comprensión. Prácticamente el discípulo más importante de Aristóteles justamente fue Teofrasto de Efeso. Teofrasto de Efeso fue ¿cómo diría? Uno de los grandes en este campo, y al final del cuento pasa por el padre de la botánica grecolatina. El padre de la botánica grecolatina. Yo voy a tratar de traer estos tópicos y recordar un poco de historia a partir de los conceptos manejados por Teofrasto y posteriormente por Plinio el Viejo. Yo creo que ahí es donde se centra prácticamente el interés en el aspecto histórico de las frutas. Vamos a empezar con esto. La banana. En Cuba le decimos platanito. Le decimos plátano al que se consume cocinado y le decimos platanito al que se consume en calidad de fruta. Así que si se me escapa algún platanito, ahí tiene la licencia de por qué. Empezamos con el nombre de la planta. La palabra plátano es proveniente del griego, así mismo, plátanos. Yo la latinicé aquí, ¿ves? Bueno, la españolicé, si acaso, la transliteré para ser más o sea, para expresarme mejor. La transliteré, y la transliteración del griego es ven, ahí está, plátanos, que pasó al latín como platanus y llegó como plátano al español. De ahí viene el nombre, de ahí viene la denominación de la planta. Esto a lo que alude es una cosa que realmente no dice nada del plátano. Porque el plátano se alude justamente al carácter aplanado, ancho y aplanado de la hoja. Y así hay decenas de especies que son anchas y aplanadas y que no son plátanos. De hecho, yo creo que la clasificación, que no está allí, por estas son las cosas que no están escrito de que es importante para ustedes. Porque se me ocurren ahora, no se me ocurre en el momento en que estoy escribiendo la conferencia. Yo sé que ustedes deben haber oído hablar alguna vez de las plantas dicotiledonias y monocotiledonias. Aunque sea de nombre, dicotiledonia y monocotiledonia. Ajá, los cotiledones, por error decimos en español cotiledones, los cotiledones son las hojas germinales de las plantas. Estas hojas germinales son las que forman a la semilla. Y esta semilla es la que nutre al embrión. Entonces, después vamos a ver las peculiaridades de la estructura de una semilla. Pero ahora de momento lo que me interesa es que las espermatofitas, el nombre lo dice, espermatofitas, plantas de estructura reproductiva, también se le llama antofitas, plantas con flores. Dentro de este tipo existen dos grandes grupos. Un grupo que tiene un conjunto de características. Una de ellas es que generalmente algunas son muy leñosas, sólidas, fuertes, y el otro grupo es de plantas herbáceas. De las plantas leñosas tienen una peculiaridad. La peculiaridad más importante es que la raíz de las plantas leñosas generalmente se le llama pivotante. Es una raíz larga, profunda, penetra profundamente en el suelo y enraiza con una serie de raíces secundarias que absorben el agua a cierta altura de la superficie del suelo, mientras que la raíz principal va bajando y a la par que va buscando la absorción necesaria, va también fijando al suelo toda la estructura arbórea inmensa que sostiene árboles de cualquier envergadura, como conocemos nosotros. Por ejemplo, un árbol del mango. Yo creo que todo el mundo conoce el árbol del mango, ¿no? ¿No has visto nunca un mango? Sí, lo he visto, Sí. el mango, pero no conozco. El árbol, ¿no lo has visto, no? No. Bueno, entonces hablemos del aguacatero, tampoco. Dios mío. El pino. Ah, el pino. El pino, sí, por sí, ejemplo. sí. Para más. El pino sí. Ajá. Aunque el pino no es de las llamadas plantas superiores reconocidas con flores, pero bien, tiene esa característica, una raíz que profundiza
tremendamente en el suelo. Y se expande. Y no, Ah, porque... justamente ella va bajando, sigue bajando. Entonces, lo que abre es atrechos, va lanzando pequeñas raíces secundarias que a su vez tienen pequeñas raicillas y van afincando, ¿no?, a la estructura inmensa del árbol en el suelo. A la par absorben y bueno, tienen muchas más funciones que simplemente absorber. Su función más importante desde el punto de vista práctico, físico, es absorber, digo biológico, pero su función física es de raigambre. Y nosotros lo hablamos en español, hablamos del arraigambre cuando hablamos de alguien que está enraizado en una cultura. Y cuando hablamos de enraizado siempre pensamos a alguien que se ha fijado sólidamente y tiene una estructura conceptual en función de esto. Estamos metaforizando el tema, pero a fin de cuentas el árbol de este tipo es leñoso, fija el suelo, su raíz es muy profunda, penetra profundamente en el suelo. Sus hojas tienen forma muy variada, tienen muchas peculiaridades diferentes, pero tienen una muy específica característica. Una muy específica característica, y es el hecho de la diferenciación en función de la nervadura. Es decir, la hoja estaría formada, una hoja típica de este tipo de planta estaría formada por una estructura que la une al tallo, a esto se llama peciolo, y una estructura ancha y aplanada de color verde en muchos casos, la mayoría de los casos, que recibe el nombre de lámina. Y esta lámina estaría surcada por una serie de vasos sanguíneos, Dios mío, de estructuras venosas por donde circulan las sustancias nutritivas y el agua a la hoja. Pero la hoja estaría formada por tres capas básicamente. Una capa superior, que es llamada epidermis, una capa intermedia llamada mesodermis y una capa interna llamada endodermis. Pero esa es la hoja. La hoja. O sea que es como Sí. la piel de... No solo eso, sino que la hoja, la estructura que da lugar a la flor se llama hoja carpelar. Y esa estructura que da lugar a la flor tiene una epidermis, un mesodermo, o sea, una mesodermis y una endodermis. Pero más allá todavía, y es lo más interesante ahora, esa hoja carpelar forma el fruto. De manera que el fruto está formado a su vez por un epicarpo, un mesocarpo y un endocarpo. Ya te estoy adelantando lo de la clase de mañana. Y esta condición sugiere una estructura anatómica similar o una especie de filiación entre la hoja y el resto de la estructura de la planta. Es más, hay dos teorías básicas que en botánica se mueven muy interesantes, ¿no? La teoría tenomática y la teoría que es caulinar, básicamente caulinar. Y esta teoría parte de que el tallo es el origen de toda la estructura de la planta. La filomática, de filo, hoja, parte de que es la hoja el origen de todo. Y entonces describe cómo la raíz tiene una estructura filomórfica, o sea, como una hoja. Y lo mismo tiene el fruto, tiene las flores, tiene todas las partes. A mí lo que me interesa es el fruto de vida. Y como me interesa el fruto, cada vez que pensemos en un patrón de hoja, tenemos que pensar en términos de que de alguna manera ese fruto es una hoja reproductiva que se plegó para proteger a la semilla. Esa semilla protegida está diseñada, y era lo que yo le decía ahorita a Raúl, está diseñada no para que Raúl se la coma, pero de cierta manera conviene que Raúl se la coma,
Porque se supone que en la naturaleza los animales consumen el fruto ya maduro, es el tiempo en que la semilla está en condiciones de ser plantada. Pero la testa de la semilla es muy dura, extraordinariamente dura. En algunos casos es asombrosamente dura. Y entonces hay un solo punto en el hilo donde la testa puede fermentarse. Pero cuando el animal lo come, los ácidos o jugos gástricos del animal trabajan, digieren la pulpa y trabajan sobre la semilla y la van preparando para la germinación. Es todo un bello proceso de condicionamiento. El animal defeca la semilla. Al defecar la semilla cae en un ambiente fructífero, pero además, adicionalmente, lleno de bacterias que atacan rápidamente a esa semilla y tratan de romper esa pared. Paralelamente a esto, las condiciones de la heces fecal y del suelo siempre son relativamente húmedas. Y esta humedad es muy fácilmente absorbida por la semilla. Esta condición de absorción de la humedad por parte de la semilla tiene un papel básico. El embrión solo rompe el hilo y sale la radícula, la primera estructura de la nueva planta, cuando hay suficiente agua, si no, no sale. Y aquí estamos viendo entonces el fruto con una perspectiva diferente. El fruto, justamente, si alguien no se lo come, muy pocas veces funciona. Tiene todavía un mecanismo de solución. Si no se lo comieron, estoy hablando de fruto carnoso, si no se lo comieron, él se pudre. Y ese es el platanito cuando ya no funciona. Es porque ya realmente su etapa pasó, se acabó. Ya no tiene que hacer nada. Lógico, en el caso del platanito, vuelvo a usar el término banano, vamos a decir, en el caso del banano hay un detalle. La mayoría de las variantes que nosotros usamos comercialmente son híbridos. No se reproducen. Si tienen semilla, en caso que tengan semilla, son vestigios que no funcionan. Porque incluso las flores son estériles. Pero ahí estamos hablando de una selección humana. El hombre ha seleccionado grupos específicos con una capacidad reproductiva y después vamos a ver cómo es que se reproducen. Pero las semillas no son fértiles. Entonces, volvemos. En el caso del banano, el hecho de comer la fruta no aporta nada al proceso reproductivo. Pero por lo general, siempre se supone que la masa del fruto está diseñada para proteger la semilla de las inclemencias y de la agresión mientras la semilla está ¿cómo te digo? Aún inmadura. Cuando el embrión está madurando, el fruto también está madurando paralelamente. De hecho, la producción hormonal que va a condicionar la caída del fruto y que está determinado por una serie de enzimas y de hormonas vegetales llamadas auxinas y giberelinas, pues la acción de estos componentes va a partir, va a reblandecer, porque como la hoja está unida por un pedúnculo, un palito, para decir un nombre, que es el peciolo, que es como se le llama, peciolo, también el tallo está unido, el fruto está unido también por una estructura. Lógicamente, si el fruto es el final de la maduración, o sea, de la flor madura y fecundada, específicamente del ovario de la flor madura y fecundado, sus óvulos serán las semillas. Y entonces ese pedúnculo que sostenía la flor, o que sostenía toda la inflorescencia, que es un conjunto de flores, va a sostener o el fruto o la infrutescencia, o va a sostener el mazo de frutos. Evidentemente, cada una de estas semillas es un ovario maduro, un óvulo maduro y fecundado. Este óvulo maduro y fecundado llega al punto en que él puede germinar. Ese es el momento en que madura el fruto. Y es justamente el momento preciso en que el fruto destruye todas las estructuras que son indigeribles para nosotros. Por esto la mayoría de los animales herbívoros se comen los frutos verdes y no hay problema de ningún tipo. Pero nosotros no podemos. Salvo que lo sometamos, por ejemplo, a cocción, que es una de las peculiaridades nuestras, ¿no? De los hábitos de nuestros patrones culinarios. De esos dos grupos de plantas hay uno, vuelvo otra vez, que la hoja tiene esta estructura en que los nervios forman como un retículo. Ajá, como una especie de red interna en la masa del mesofilo de la hoja.
Evidentemente, a esta hoja pues se le da la denominación de reticulada. Porque sus nervios forman un retículo. En todo caso, yo todavía no veo la semilla, porque no viene, no sé qué más acá. ¿Cómo es la semilla del plátano? Son unos punticos Las que oscuritos. están dentro. Unos punticos, ¿no viste unos punticos oscuritos que están dentro de la masa del plátano? Recién me entero. No, es que muchos plátanos no tienen semilla. Aquí no. Es como Híbrido. los originales, es Son como híbridos. cortar un kiwi Claro. y se Ah, ven el kiwi así. sí, el kiwi lo veo. No, pero... No, pero tú coges el se ve plátano, así. en vez de- tú coges el plátano y lo cortas así, Y transversalmente. se debería ver cómo se veía el kiwi. Y sí, Se así ven mismo. todos puntitos así atrás, así hasta abajo. No se ve por Pero todo. aquí ya no se ven. No, porque el problema es que los híbridos, la hibridación ha conducido a la formación de muchos frutos, como las hay en las uvas también, y las hay en otros grupos de Las uvas plantas. sin semilla. ¿Eh? Las uvas sin Que semilla. ya sin Y semillas. naranja sin pepa. Sí, cómo no. Sí, la naranja Nebol, Sandía sin pepas. la naranja Nebol, Sandía sin pepas. en Cuba le dicen, sí, De hecho, yo no me acordaba. Nebol le dicen en Cuba, es la naranja de ombligo. Yo no me acordaba Y en de las Perú. semillas de la banana. O sea, teniendo en cuenta que aquí la como y ya no se le ven los puntitos negros que yo se lo veía en Venezuela. Y ahora que la estás mencionando, yo, "Uy, ¿verdad que ahora no tienen los puntitos?" Hay que ponerlo con bolígrafo. Que a mí antes el kiwi me parecía como cortar un kiwi era como cortar una banana. Como Se cortar veían la así banana, se veían igualitos. todas las semillas. Se veían exactamente igualitos, pero aquí... Pero bueno, tampoco ya los plátanos vianda, como le llamamos en Cuba. Nosotros decimos vianda en Cuba a los vegetales comestibles. Como nosotros, el plátano para nosotros Sí, es un plátano. pero hay otro país donde vianda son las carnes. Nosotros Así vianda... son los sándwiches. Así, sí. No, vianda es donde lleva la comida. Bien, me acuerdo de El mi mamá. La mazón. vianda, portaviandas. La vianda es donde metes el contenedor donde metes la comida. Sí, en la vianda, por ejemplo, en Cuba es la Vaya. batata, el boniato, que es la batata dulce, el ñame, el plátano cocido. Entonces, el platanito no es vianda, es fruta. En Perú, en Lima al menos, no sé cómo sería en la época de mis colegas que son más antiguos que yo, pero no importa. Dudo, no que sea más antiguo, sino que importa. Ya, importa. Digo que no importa. Ya, no importa, no importa. Digo, la vianda le llamamos nosotros, incluso que mi mamá a veces contrataba para que trajeran de una pensión a la casa para nosotros la comida. Entonces venía un chico en bicicleta y traía en receptáculos de metal, no Ajá. sé, que Una vianda. varias, ¿no? Y ahí venían diferentes tipos de comida, ¿no? Sí. En su bicicleta, o sea, Sí, ok. Ahí también la definición de vianda, justamente para una comida preparada completa. Debe ser Luis, no tiene ni idea cómo es. Abre la ventana a ver si puede entrar por los barrotes. ¿Quién es? Yo no veo. Debe ser Luis, acuérdate que es negrito. Sí, es que darse la vuelta. Es que está cerrada la puerta. No, yo voy a abrir. No, la huerta no está cerrada. La puerta de ahí, de entrada, de acá de entrada, ¿Tú está crees? cerrada. Sí, cuando nosotros llegamos Sí. estaba cerrada. No, cuando me dieron una edad. Ah, pero eso es el líder. Sale por los portalitos. Está allá afuera llamando. Por si acaso, no tengan alergia a alguna cosa de estas. En el- Ok, entonces, Uno que se cayó. Ay, no, yo no. esta definición es básica para que entendamos qué viene después, Siempre al máximo. porque No, mi casa no fue una planta y... cuando la hoja, repito, tiene una estructura en retículo, como en red, como una red, una pequeña malla, se le llama reticulada. La hoja reticulada también caracteriza casi un gran grupo, casi todas las especies de esas plantas arbóreas de raíz fibrosa, disculpen, de raíz pivotante, esa raíz que penetra profundamente y fija a los grandes árboles al suelo. Arbustos también, ¿no? Y hierbas también, pero por lo general la raíz, mientras más sólido es el árbol, la raíz más profundamente penetra. Una pregunta. No confundir con las palmas y los cocoteros. Yo en mi casa, cuando mi mamá sembraba los plátanos, salían por los costados las plantitas. A eso vamos, que el plátano no se reproduce por semilla. Sí, pues por las costadas. El plátano Nosotros fue sacábamos para- seleccionado, gracias a Dios, antes que Monsanto. O sea, el plátano viene seleccionado hace un tocón de miles de años. Y el plátano, lo que se reproduce el plátano es el rizoma. Rizoma, sí. Es el tallo, porque el verdadero tallo del plátano no es lo que tú ves. Esas son hojas. No, el plátano es una planta fascinante. ¿Ya abriste a... Era Luis, no, Luis. ¿Qué, Luis?
Luis Lazo. Ah, Luis Lazo, yo pensé que era... Ah, tú dijiste Luis Lazo. Yo pensé que te había dicho José Luis. No, Luis. Pero como estoy desde acá... Que es negrito y no se ve. Sí, no se rió tampoco, venía muy serio. Bueno, a lo que vamos. En los grandes grupos de plantas, habría un grupo de plantas leñosas. Este grupo de plantas leñosas, o al menos de estructura caulinar, para ir manejando términos. Caulinar viene de caulen, tallo. De tallo, de estructura caulinar endurecida. A esas plantas que tienen todo este patrón, ahí se le adiciona otro detalle que es, digamos, la marca de calidad de ellas. Aparte de toda la diferenciación y patrones florales, muy interesante, que no voy a entrar en eso, porque me gusta, me fascina, pero no viene el caso. Hay un detalle que es básico reconocer, y es el hecho de que la semilla de este grupo de plantas de hoja reticulada, de raíz fibrosa y penetrante en lo profundo del suelo, de estructura leñosa y una ramificación arbórea, este tipo de plantas tienen en su semilla 2 hojas germinales nutrientes o que nutren al embrión. Estas hojas germinales que nutren al embrión se llaman en botánica cotilédones. Cotilédones, que por mala pronunciación y error se le ha pasado a llamarse cotiledones. Que eso que no significa nada. Que no significa nada. Cotiledón tiene un significado. Pero bien, vamos al caso. A las plantas con este patrón, a ese gran grupo de plantas con este patrón, que tiene esa hoja reticulada, tiene esa estructura leñosa, esa raíz poderosamente penetrante en el suelo y que perfora como si fuese un taladro el suelo, a este grupo se le llama, como tienen normalmente su semilla, tienen una semilla formada por 2 de esas hojas germinales para nutrir el embrión. Fíjense que ustedes pueden abrir un frijol y el frijol tiene 2 valvitas. Cada una de esas 2 se llama cotiledón. De manera que el frijol es una dicotiledón. Porque tiene 2 cotiledones. Y cuando tú lo abres, ves dentro muchas veces ya la radícula empezando a salir, que va a dar lugar, ahí ese es el embrión, el resto es alimento para el embrión. De manera que cuando tú te comes el frijol, te estás comiendo el alimento del embrión. Lógicamente estás comiendo el embrión también. ¿Será que Luis no sabe dónde es? Entonces, Luis, que no sabe dónde es. Estaba hablando por teléfono. Entonces, a este grupo de plantas acostumbra a llamarse, y esta clasificación viene del genio de la botánica, del Linneo. Dicotiledonia, porque tienen 2 cotiledones. Es que yo he visto la fruta, o sea, he visto en las plantas de banana, que es así, se forma como un... Tiene una flor que es así como, parece como un cacao. Y es eso, que se cierra, ¿no? ¿Y cuál es? Curiosamente, a eso, toda esta vuelta que estoy dando para que no caigan en eso que acabo de decirme. Qué bueno que lo hayas comentado. Voy allá. Voy a seguir. Justamente me parece muy bien porque tiende a confundir. Cuando tú lo miras te pierdes. Sí. Voy. El otro grupo de plantas que es considerada desde el punto de vista botánico como más avanzada, este otro grupo de plantas se caracteriza porque la hoja tiene los nervios paralelos. Y si acaso hubiese una combinación unión entre los nervios, sería muy ligerita. Que une si acaso uno con los otros nervios, si acaso. Pero si no, son decenas y decenas de nervios paralelos como las hojas estas, muy bonitas de las plantas ornamentales. Estas hojas caracterizan flores preciosas, flores mucho más lindas, la mayoría de las veces que estas otras. Pero la hoja de plátano es así. Justo, el problema es que este plátano no es una dicotiledonia, es una monocotiledonia, porque tiene un solo cotiledón, como el maíz, como el arroz, como el trigo sarraceno. ¿Comprende? O sea, el otro gran grupo estaría formado por plantas que son la mayoría herbáceas,
por lo general no son arbóreas, son de una estructura mucho más débil. Y eso, si ustedes lo miran, tiene una connotación muy peculiar. Si yo soy hierba, los habitantes más abundantes del planeta, digamos mega habitantes, ¿no? Porque si hablo de las bacterias es otra cosa. Los mega habitantes, los grandes habitantes del planeta, la mayoría son los mismos. Se alimentan y reproducen muy rápidamente. Por eso el pasto crece y las hierbas crecen de una manera tan espectacular. Otras alcanzan alturas tremendas subiendo a través de los árboles. Incluso hay otras que viven encima de los árboles, como las plantas epifíticas, donde epi significa encima y fito significa planta. Una planta epifítica es una planta que vive encima de otra planta. Y esta condición epifítica de estar encima de otra planta, pues le confiere entonces la peculiaridad de que ella puede justamente subsistir y vivir sin dañar a la otra planta. Un parásito. No. Porque no La mayoría de las veces, si acaso es un parásito espacial. Porque roba espacio, pero no se nutre de la otra planta. Es independiente. Como los corujeñes en Cuba. Como la malanga. Como la malanga, Que vive como en las los piñas que troncos, viven pero encima no- de los árboles. ¿Cuál es la última letra? Epifí. Fito, puse epifito. La planta realmente se llama así, epifítica. Traté de usar el término del latín epi, encima, fito, planta. Entonces, No es parásito porque no se alimenta. no se nutre de la otra planta. El espacio le quita un poquito. Por eso, si acaso fuese, es un parásito espacial. Pero realmente son plantas que viven en un interesante proceso de simbiosis con las otras plantas. Pero una simbiosis ecológica. No es el caso del líquen, ¿no? No sé si ustedes conocen el término simbiosis, ¿no? El líquen es un organismo. Sí, Pero el líquen es la unión de un hongo y un alga. Conviven los dos tan intrínsecamente ligados en que el hongo absorbe el agua de la cual se nutre el alga y el alga produce los nutrientes de cual vive el hongo. Eso es el líquen. Ahí hay una simbiosis perfecta. También hay una forma de simbiosis en nuestro intestino en que vivimos a expensas de millones y millones de bacterias. Por nuestra boca, las mucosas en general en el cuerpo. Pero aquí hablamos de una simbiosis ecológica, en la cual, una especie de ecosimbiosis, en la cual esta planta, un poco que confiere una especie de cobertura a la otra planta y ayuda mucho sirve como un nicho ecológico donde viven los otros organismos. Pero a los árboles les importa nada estas plantas, ellas sí dependen mucho del árbol. Entonces que hay un tipo que está viviendo a pensar del sostén en el árbol. Lo que está buscando es sostén, no está buscando otra cosa. No es parecido. La cantidad de bichos. No, los árboles, la cantidad de bichos que viven. No, ni dentro de una. El otro día Dentro de una orquídea. un documental, ¿sí? La orquídea es un ejemplo. Dentro de una orquídea te puedes encontrar 1 millón de insectos diferentes, de especies diferentes, que no hay en toda Suecia. En toda Suecia lo hay entre una orquídea y en cualquier país latinoamericano. Dentro de una orquídea. Unos geólogos, antropólogos, no sé dónde, en qué parte del norte de la Tierra. He visto el programa eso que hay en la televisión, excelente. Unos troncos antiguos los han descubierto en medio de los hielos, han abierto y ahí están los bichos, ¿no? Ahí está. Encubiertos, durmiendo, O lo que fuera, latente, lo que fuera, pero ahí está. Así que los dos grandes grupos. A este grupo que tiene un solo cotiledón, como les digo, la semilla del maíz, por ejemplo, a diferencia del patrón típico conocido, que es la semilla del frijol que les comentaba ahorita, a este, como tiene uno solo, se le llama monocotiledón. dicotiledón. Di esta explicación porque se me ocurrió como a las 4 de la mañana y no lo había escrito. Y dije, yo no tengo tiempo ya de escribirla, así que se las doy y queda colgando. Va cuando salga el libro. De momento me alegra que hayan venido ustedes dos al menos, ¿no? En botánica nos enseñaron eso de cotiledón o de idea. ¿Y no hay tricotiledón? No. Solamente. No, puede ser en las plantas, en los grupos,
Parece como si la naturaleza se hubiera empecinado en que los grupos más primitivos son pluricotiledoniares. Mientras que va reduciendo los cotiledones por fijación de los cotiledones y aparece la dicotiledonia y aparece la monocotiledonia. Ya no hay entonces ya dicotiledonia y monocotiledonia están concebidas entre las llamadas plantas, los antófitos. Donde anto es flor y fito es planta. Plantas con flor. Evidentemente, aquí ya entramos en términos. Todos estos términos son lineanos. Fueron inventados por Linné. Aquí cerquitica en Gonzalo, pero hace un ratito. ¿Y qué? Aquí cerquitica en Gonzalo. Ya. No sé si se han dado cuenta que el único nombre que hemos repetido en cada una de las conferencias es el de Linné. No se puede hablar de botánica si no se menciona Linné. Si no me equivoco, en Friedeplan, acabo de ver, creo que es Friedeplan. En Friedeplan, una de las estaciones, una de dos por salida, hay un homenaje a Linnaeus, ¿no? Linnaeus, de un mexicano, escultor mexicano, hace ya 10, 12 años, y viene un poquito de literatura, pero es una escultura muy moderna, muy bonita, así como Siqueiros y esas cosas. Eso en el van a Friedeplan, en la parte de arriba. Yo les propongo, si quieren conocer a Suecia, visiten Gamlestam y busquen la casa de Linneo y el consultorio, porque a todas estas hablamos de Linneo como el botánico, y nadie sabe que uno de los médicos más brillantes de su época, y quizás entre los médicos más brillantes que han existido, se llamó Carlos Linneo. Por cierto, Él era médico. y luliano. Y botánico. Y luliano también, médico luliano. Científico. Hacía medicina luliana. Hasta poesía escribiría. Era brillante. No cabe duda que estamos en presencia de un hombre Brillante. excepcional. Bien. Y Suecia ha tenido en la parte filosófica, científica y técnica hombres brillantes que conocemos, que hemos estudiado su historia, fondo y pases de artistas, sociales, tienen cosas buenas. Todos los países tienen sus cosas buenas. ¿Qué dijiste que en Galveston está su casa de él? Sí. Donde el consultorio. ¿Dónde él? Porque el problema es que el museo y todo donde él trabajó está en Uppsala. Ajá. Con el jardín botánico que todavía lo conservan. Conservan toda la estructura del jardín Eso sí lo he botánico. visto, pero ¿y qué cosa han hecho un museo ahí en su casa? Sí, como no. No sabía, voy a Sí, ir. precioso. Yo no he ido, estoy aquí en Estocolmo hace un año y no he ido allá, y la niña me lo ha dicho varias veces y yo no he hecho el tiempo para ir. Porque la primera vez que vinimos viviendo al norte, bien al norte vivíamos, bueno, no tan bien al norte, ¿no? En el centro norte, vinimos a Estocolmo por una semana y lo primero que hicimos fue buscar ¿cómo se llama esto? El consultorio de Linneo. Como una pila de museo. Pero es que vinimos en una semana dedicada al Linneo, asombrosamente, porque caía así, como si me hubieran regalado esto aquí. Precioso, precioso, preciosa la información que tiene. Están muy bien trabajadas las cosas aquí sobre el Linneo. Menos mal. La palabra plátano, vuelvo, incluye plantas. La palabra se refiere a plantas que tienen la hoja de aspecto aplanado, y la mayoría de las monocotiledonias, lo iba a decir ahorita y me dije, si digo esto, dejo a todo el mundo botado. Por eso fue que hice la pausa esta, ¿no? El paréntesis. Las monocotiledonias, la mayoría, son de tipo de hojas aplanadas con nervadura paralela. En el caso del plátano es muy peculiar, porque en el caso del plátano, la nervadura, o sea, hay un nervio central y las nervaduras paralelas están así, paralelas transversales al nervio central. Ajá. No como el caso, por ejemplo, del jengibre, que la hoja, deben haber visto, no han visto una planta de jengibre, se han perdido un regalo. Yo solo Se han perdido un regalo. Así, ¿no? Sí, se han perdido un regalo. La planta de jengibre da gusto verla. Es una cosa preciosa, poder alcanzar esta altura. La flor es bellísima. Mira, ni idea. Ajá, bien. Esto. Y la pudieran sembrar en casa también. Ah, sí. Sí, la planta de jengibre tiene una peculiaridad.
que históricamente ha sido considerada por proteger el entorno emocional de la casa. Así. El problema de la mayoría de los habitantes de la Tierra es que somos masa betón. Hemos vivido en capitales llenas de fierro, cemento, vidrio. He vivido en Lima, en Madrid, en París, en Estocolmo. Campo no lo conozco. Anhelo estar en el campo, pero No, yo nací en una ciudad. no, pero tú, Es porque te da la gana, porque yo nací en una ciudad y yo me escapaba ya. día por el campo. Claro. Cogía mi bicicleta y caminaba 30 y tantos kilómetros para dormir entre los Pero árboles. ¿cuándo Eso poco antes que la mujer me dijera, si vuelves a hacer eso te voy a... ¿Y cuándo surgió esa visión por tu abuelo o alguna cosa? ¿Te gustó el campo por lo que fue un día? ¿Tú no te acuerdas el primer día que fuiste al campo, así de mutuo propio y gozaste? No recuerdo, pero voy a hacer Eso memoria, es porque tengan voy a hacer, consciente que- voy a hacer memoria, porque eso está guardado por ahí. Brinda tu cuerpo, tu señora. El caso es que la planta, el nombre plátano, no dice nada. O sea, hoja plana. No dice absolutamente nada. Pero bueno, ya para nosotros es un genérico. Tú dices plátano y lo único que te sale en la mente es la fruta del Es plátano. una palabra anticapitalista. Planta no. Esto lo vamos a ver ahorita en la ficha técnica. El nombre banano o banana viene de origen árabe. Aquí está. Que viene siendo transliterado algo así como banana. ¿Ven? Y significa dedos. Es peculiar. Porque ya los árabes nos trajeron esa connotación peculiar del fruto en el cual al fragmento de la masa total en que están unidos todos como si fuese una mano, le llamaba banana porque significaba o le refería algo así como a dedos. De hecho, nosotros le decimos mano o mano de plátano a ese fragmento, y racimo se le da el nombre total de la masa del fruto, que proviene de esa inflorescencia, dice, de esa inflorescencia a la que tú comentas, que voy a mencionar ahorita las características. En algunos países se venden los plátanos por mano. Deme una mano de plátano, dos manos de No, plátano. yo creo que en todos los países latinoamericanos se habla de manos de plátanos. Y no tiene que ver nada banana con anana. No, porque anana significa, Piña. hazme el favor, que te expliqué que anana significa el perfume de los perfumes y es el nombre de, hazme el favor, que yo no me metí 3 horas hablando de la piña para que tú me vengas con esa El pregunta. plátano es una anana B, banana. Bien, No sé cómo pegar con el palito ese, ¿viste? bien, la palabra banano proviene del origen árabe, significa dedos, y bueno, ya le comentaba el hecho de que le llamen mano, y no sé dónde, ¿para qué hice esa observación? Déjame ver. Para citar que el significado está en la Pero salió eso. la planta del banano no es una planta que nació silvestre, ¿no? La planta, todas las plantas como le dicen son silvestres, y en algún momento el ser humano la cultivó, ¿tú entiendes? Sí, pero ¿de dónde es origen de ella? Ya, eso vamos por pedacitos. Vamos por, me salió aquí una pieza aquí al lado, una pestaña. ¿Y eso cómo la elimino? Eso es lo que hay que darle. No, es origen de América del Sur. Para completo. Si quieres reducir es Es así. origen Si de quieres- Asia ya, y África. Y fue traído por los colonizadores. Ajá. Y hombre silvestre, ya te termina. Vamos a la mitología. En mitología, Mujeres todavía quedan. Papá, corta un momentito. sí.